En el silencio de la noche, mientras el mundo dormía, misiles cruzaron los cielos de Oriente Medio. El ataque de Estados Unidos a Irán en junio de 2025 fue más que un evento geopolítico, fue una señal. Una alerta. Una trompeta invisible sonando sobre las naciones. Pero, ¿acaso esto ya estaba profetizado en las páginas antiguas de la Biblia? Muchos lo ignoran, pero detrás de los noticieros y discursos políticos, hay una trama espiritual desarrollándose. El mundo mira las armas y los tratados, pero los cielos observan algo mucho más grande, el cumplimiento exacto de palabras que fueron escritas hace miles de años. Palabras que hoy hacen temblar el corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas naciones se están alineando como piezas en un tablero de ajedrez profético? Porque los conflictos que antes parecían aislados, ahora amenazan con escalar a una guerra de proporciones globales. ¿Será que el Apocalipsis ya nos advertía sobre esto? Cuando Juan escribió, exiliado en la isla de Patmos, tuvo visiones terribles, incendios, guerras, hambre, colapsos. Vio reinos cayendo, reyes enloqueciendo, pueblos siendo destruidos. Pero también vio algo más. Vio ángeles tocando trompetas, sellos siendo abiertos, y sobre todo ello, vio al Cordero en el centro del trono. El mismo Cordero que hoy está llamando a su iglesia a despertar. El ataque a Irán puede parecer una acción militar más, pero en el trasfondo espiritual, apunta a algo mayor. En el libro de Daniel, capítulo 8, encontramos la visión del carnero y del macho cabrío, dos reinos enfrentándose. Uno, viniendo del oeste, moviéndose con furia, sin siquiera tocar el suelo. ¿Sería esto una sombra de lo que vemos hoy? El macho cabrío era el reino de Grecia, pero el espíritu de esa guerra, ¿acaso ha resurgido en nuestros días? Y lo más aterrador es que el Apocalipsis habla sobre el gran río Eufrates. Un territorio que atraviesa el corazón de Oriente Medio, donde 4 ángeles están atados hasta el tiempo del juicio. Cuando sean liberados, habrá muerte y guerra. Ahora, detente y piensa, en 2025, los vientos de guerra están soplando exactamente en esa región. Irán, Irak, Siria, Turquía en alerta, Israel, rodeado, Estados Unidos, involucrado, China y Rusia, observando. Todo esto parece un movimiento cualquiera. ¿O estamos viendo los primeros pasos de un conflicto que se transformará en algo profético? El reloj profético no está detenido. Las manecillas están corriendo. Y cada bomba que explota, cada frontera amenazada, cada nación que toma posición, todo eso grita, el fin está más cerca de lo que imaginamos. Pero este no es un mensaje para generar miedo. Es un mensaje para generar un despertar. Para abrir los ojos espirituales. Porque el mismo libro que habla de juicio, habla también de salvación. El mismo Cordero que abrirá los sellos es el que hoy ofrece perdón, restauración y vida eterna. ¿Estás listo para entender lo que todo esto significa a la luz de la Biblia? ¿Estás dispuesto a ver lo que los ojos naturales no pueden percibir? Entonces, prepárate. Porque lo que vamos a revelar podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Comenta ahora, ven, Señor Jesús. Escribe eso en los comentarios como un clamor profético, como una señal de que estás despertando con las señales de los tiempos. Juntos, como pueblo de Dios, vamos a proclamar, ven, Señor Jesús. Para que comprendamos lo que puede estar ocurriendo delante de nuestros ojos, necesitamos volver en el tiempo. Mucho antes de que existieran Estados Unidos o Irán, el Señor ya les había revelado a sus siervos los bocetos de la historia futura. Profetas como Daniel y Juan vieron, con asombro, el surgimiento de imperios, guerras entre reinos, y el juicio final acercándose. Ellos describieron conflictos espirituales que se reflejarían en eventos geopolíticos concretos, visibles e impactantes. En el libro de Daniel, capítulo 8, encontramos una de las visiones más simbólicas e inquietantes del Antiguo Testamento. Daniel vio un carnero con 2 cuernos, símbolo del imperio medo-persa. Después, surge un macho cabrío viniendo del oeste con gran velocidad, representando al imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Este macho cabrío no toca el suelo, una clara referencia a la rapidez con la que Alejandro conquistó vastas regiones del mundo conocido. La profecía se cumple históricamente con precisión. Pero sabemos que las profecías bíblicas son, a menudo, capas de revelación. Lo que fue literal puede, en otro tiempo, repetirse de forma simbólica y espiritual, como un presagio de lo que vendrá en el tiempo del fin. En el escenario actual, tenemos nuevamente 2 fuerzas, una situada exactamente en la antigua Persia, o Irán, y otra que viene de Occidente, con gran velocidad, usando armas que vuelan sobre los cielos, drones,
casas invisibles, misiles de precisión. La guerra de 2025 puede ser, espiritualmente, una nueva manifestación de la batalla entre el carnero y el macho cabrío. Pero ahora, no son solo imperios terrenales los que están en juego, son fuerzas espirituales que operan detrás de las naciones, conduciendo a la humanidad al enfrentamiento final. En Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 15, encontramos otro texto que debe hacernos reflexionar profundamente, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y le decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles representan juicio. Están ligados al río Eufrates, que atraviesa la región de Mesopotamia, el actual Irak, y toca directamente los territorios de Irán, Siria y Turquía. Cuando esos ángeles sean liberados, la consecuencia será una destrucción masiva. Es imposible leer este texto y no asociarlo con la escalada de violencia y destrucción que estamos viendo hoy. Más adelante, en Apocalipsis 4 y 12, vemos que el sexto ángel derrama su copa sobre el río Eufrates, y este se seca para que sea preparado el camino de los reyes del oriente. Un movimiento militar, estratégico y aterrador. La Biblia muestra el Eufrates no solo como un punto geográfico, sino como un eje profético. Lo que sucede allí, afecta al mundo entero. El ataque de Estados Unidos a Irán, por lo tanto, no puede ser visto como un episodio aislado. Toca directamente esa zona profética. Activa, quizás sin saberlo, engranajes espirituales que ya estaban preparados desde antes de la fundación del mundo. Pero el texto bíblico va más allá de las guerras. Muestra cómo Dios está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de control. En Daniel 10, el profeta relata una experiencia sobrenatural en la que un ángel enviado por Dios es detenido durante 21 días por un espíritu maligno llamado el príncipe del reino de Persia. Solo con la llegada de Miguel, el arcángel guerrero, el mensaje logra llegar hasta Daniel. Esto nos muestra que detrás de los reinos y gobiernos, hay potestades, hay una batalla espiritual invisible, intensa y real. Irán, la antigua Persia, continúa siendo un territorio de resistencia espiritual. Y los ataques que hoy ocurren allí no son solo parte de un conflicto humano, sino de un escenario de batalla cósmica entre la luz y las tinieblas. Y por último, no podemos ignorar las palabras de Jesús en Mateo 24, 6-8, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestes, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Como las contracciones de una mujer embarazada, vendrán con más frecuencia, más intensidad, más sufrimiento, hasta que llegue el nacimiento, el regreso glorioso de Cristo. Al observar la historia bíblica y su relación con los acontecimientos del presente, percibimos un patrón claro. Dios anuncia antes de actuar. Él avisa. Él despierta. Él muestra el camino. Pero pocos están escuchando. Estamos viendo el cumplimiento progresivo de visiones que muchos pensaban que eran solo simbólicas o lejanas. Y lo más impresionante es que todo esto ocurre delante de nuestros ojos, mientras muchos todavía viven como si nada estuviera pasando. Pero el Espíritu está llamando. Llamando a aquellos que tienen oídos para oír. Llamando a los que tienen ojos para ver. Porque las Escrituras no son un libro antiguo, son el espejo del tiempo presente. ¿Percibes lo que esto significa? En junio de 2025, los ojos del mundo se posaron sobre Oriente Medio. El repentino ataque de Estados Unidos a Irán, descrito como una respuesta quirúrgica a amenazas nucleares y movimientos hostiles del régimen iraní, encendió una mecha que durante décadas se había estado formando silenciosamente bajo la superficie. Pero detrás de los informes militares y los fríos titulares, hay una pregunta que clama por una respuesta: ¿estamos ante un cumplimiento profético en tiempo real? La región alcanzada por los bombardeos está ubicada cerca del río Eufrates, el mismo mencionado prominentemente en el Apocalipsis. ¿Fue esto una coincidencia? ¿O un eco profético que viene del trono de Dios? Analistas políticos señalan que Irán había estado intensificando alianzas con Rusia y China en los últimos meses. La respuesta de Estados Unidos fue estratégica, pero inesperadamente intensa. Se instaló un temor global de que este conflicto pudiera escalar a una guerra mayor. La OTAN se reunió con urgencia. Israel entró en alerta máxima. Y las calles de Irán fueron tomadas por multitudes clamando venganza.
Pero lo que pocos vieron, o quisieron ver, es que los vientos que soplaban no eran solo vientos de guerra, sino de cumplimiento profético. El reloj espiritual dio un paso más. Los sellos están siendo rotos, los jinetes se están moviendo. La frágil paz del mundo está desmoronándose, pedazo a pedazo. En medio de este caos, recordemos lo que el propio Jesús dijo en Lucas 21, 10-11, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá eventos aterradores y grandes señales del cielo. ¿Te das cuenta de que ya no se trata solo de política? Es un escenario profético que se está armando. La frase nación contra nación dejó de ser un concepto vago y se transformó en algo visible, palpable. La profecía ya no está por venir, está aquí. Y hay más. En Apocalipsis 6, vemos a los 4 jinetes del Apocalipsis. El segundo de ellos, el del caballo rojo, trae la espada y quita la paz de la tierra. Representa la guerra, la destrucción, el conflicto. ¿Acaso ese jinete ya está cabalgando sobre las naciones? ¿Será que, al ver a Irán en llamas y a las potencias mundiales en confrontación, estamos presenciando el galope de ese caballo sangriento? Tras bastidores de este ataque, también hay algo aún más sutil y preocupante. Es el aumento del odio contra cristianos y judíos. En medio de las tensiones, iglesias fueron atacadas en Irán como represalia interna. La persecución religiosa aumenta. Los cristianos clandestinos lloran. Pero sus lágrimas están siendo recogidas en el cielo. La sangre de los mártires clama por justicia ante el trono de Dios. Los medios de comunicación muestran tanques, cohetes y diplomáticos. Pero el mundo espiritual ve altares siendo erigidos, velos siendo rasgados, y trompetas acercándose a los labios celestiales. Porque, cuando el hombre declara la guerra, el cielo responde con juicio. Y la iglesia necesita entender, esto no es solo un conflicto lejano. Es una señal directa. Una advertencia clara. El Señor está despertando a su pueblo. Estás viendo lo que sucede con los ojos correctos. Incluso el Papa, líderes musulmanes y autoridades mundiales comenzaron a pedir un gobierno global de paz, un acuerdo internacional de convivencia entre religiones y culturas. Suena hermoso, pero escondido en ese lenguaje de unidad, podría estar el esbozo de lo que Daniel llamó el rey de rostro fiero, el anticristo. Estamos entrando, poco a poco, en un escenario donde las soluciones humanas ya no serán suficientes para el caos global. Y cuando eso ocurra, el mundo deseará desesperadamente un salvador. Pero muchos aceptarán al hombre equivocado. Volviendo al ataque de Estados Unidos, un detalle llamó la atención de muchos observadores bíblicos. La operación fue bautizada como Luz del Alba. Una lección simbólica. O un intento de señalar que la luz venció a la oscuridad. Lo que pocos percibieron es que en Isaías 2:12, a Lucifer también se le llama lucero de la mañana, aquel que quiso parecerse al Altísimo. La manipulación de los símbolos es cada vez más evidente. Aquello que parece luz, pueden ser tinieblas disfrazadas. El conflicto entre Estados Unidos e Irán es solo una pieza en el tablero. Una parte del gran escenario profético. Pero el impacto es real. Los mercados cayeron. La energía se disparó. La seguridad global se deshizo como el humo. El mundo está al borde del abismo. Y todo esto en apenas una semana después del primer misil. ¿Crees que todo esto es coincidencia? ¿O será que el Señor ya está tocando la trompeta? Mientras los líderes buscan estrategias para evitar el colapso, el cielo observa si la iglesia está de rodillas. Si los siervos de Dios aún lloran entre el pórtico y el altar. Si hay arrepentimiento. Si hay temor. Porque antes del regreso de Cristo, el mundo será sacudido. Guerras. Rumores. Plagas. Engaños. Pero también habrá salvación, despertamiento, milagros, y una novia que se prepara. Ahora es el tiempo. El tiempo de mirar hacia lo alto. El tiempo de sondear el corazón. El tiempo de tomar una posición. Porque ya no hay espacio para una fe tibia, para una vida superficial. ¿Lo estás viendo? Estás discerniendo las señales. Es en este punto de nuestro viaje que necesitamos ir más allá de los titulares y los mapas. Lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán es más que una crisis diplomática o una guerra por influencia territorial. Estamos ante un movimiento espiritual milimétricamente calculado dentro del plan profético establecido por Dios. La Biblia no guarda silencio sobre lo que está por venir, de hecho, lo grita. El profeta Daniel, al interpretar los sueños y visiones sobre los reinos futuros,
vio una sucesión de imperios, cada uno representado por animales simbólicos, con características de ferocidad, dominación e inteligencia estratégica. En Daniel 7, describe 4 grandes bestias que salen del mar. La primera era como un león, la segunda, semejante a un oso, la tercera, semejante a un leopardo, la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Daniel 7, 3-7, estos reinos son simbólicos, pero sus espíritus persisten. Lo que Daniel vio fue una progresión, no solo de poderes terrenales, sino de una operación espiritual que culminaría en una bestia final. Una figura de poder político, militar y espiritual. Un gobierno que se levantará al final, en oposición directa al Dios Altísimo. En Apocalipsis 13, Juan retoma esta misma imagen, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. La bestia no surge de la nada. Es precedida por crisis, por guerras, por desesperación. Es en medio del caos que ofrece orden. Es en la ausencia de paz que promete seguridad. Y es en ese vacío espiritual y moral que el mundo, ciego y sediento, se entregará a ella. Ahora piensa, ¿cuántos clamores por la paz surgieron después del ataque de Estados Unidos a Irán? ¿Cuántas voces se levantaron pidiendo una coalición internacional para la estabilidad? ¿Cuántos líderes sugirieron la creación de una autoridad global para evitar la Tercera Guerra Mundial? Y más importante, ¿quién estará dispuesto a entregar su soberanía a cambio de paz? Esa es la clave del engaño. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 3, advirtió que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y de ninguna manera escaparán. El escenario se está preparando para que surja un falso salvador. Un hombre de apariencia pacífica, pero con el corazón guiado por el dragón. Se presentará como la solución global. Pero en realidad, será el inicio del juicio final. Pero antes de que él se manifieste plenamente, la Biblia revela que habrá dolores. Y uno de esos dolores es la guerra. Juan, al describir a los jinetes del Apocalipsis, muestra que al segundo jinete, el del caballo rojo, se le autorizó a quitar de la tierra la paz. Apocalipsis 6, 4. Esto no solo significa guerra convencional, sino confusión social, polarización extrema, colapso de gobiernos, levantamientos de naciones. Exactamente como vemos hoy. Irán, al ser atacado, respondió con amenazas nucleares. China condenó los ataques. Rusia aumentó su presencia en Oriente Medio. Israel intensificó su vigilancia. La ONU se mostró impotente. Todo esto apunta a la fragilidad del sistema actual y a la urgencia de algo nuevo. Es ahí donde entra la bestia. Es ahí donde los sellos se están abriendo. Pero lo más impresionante es que Dios no pierde el control ni por un instante. En Apocalipsis 6, 1-2, el primer jinete aparece montado en un caballo blanco. Recibe una corona y sale venciendo, y para vencer. Muchos interpretan a este jinete como una representación de Cristo mismo, el Cordero que reina desde el principio. Otros lo ven como el anticristo disfrazado de pacificador. Pero una cosa es cierta, quien abre los sellos es el propio Cordero, Jesús. Él está en control de la historia. Nada sucede sin su permiso. Ninguna bomba cae sin que él lo sepa. Ningún imperio se levanta sin que él lo permita. Este contraste nos lleva al punto más crucial de la profecía. El juicio viene, sí, pero viene acompañado de misericordia. Antes de que las copas de la ira sean derramadas, Dios envía alertas, llama a profetas, despierta a su pueblo. El ataque a Irán no fue solo un acto de guerra, fue una trompeta espiritual, convocando a los hijos de la luz a tomar su posición. Apocalipsis 7 revela un momento profundo. Antes de que los juicios continúen, hay una pausa. Un sello es colocado sobre los siervos de Dios. Esto revela que, incluso en el caos, hay protección. Incluso en la guerra, hay un propósito. Incluso en el juicio, hay redención. Y es aquí donde la esperanza resurge. Porque la misma Biblia que habla de la bestia, de la guerra, del hambre y de la muerte, también habla de un pueblo que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Un pueblo que estará de pie ante el trono, con palmas en las manos, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7 y 10, lo que estamos viendo en el mundo hoy no es el fin, pero es el principio del fin. Y, para los que creen, esto no es motivo de desesperación, sino de preparación, de vigilancia, de esperanza. Porque Jesús volverá, no como cordero sacrificado, sino como león victorioso.
no como siervo humillado, sino como rey de reyes. Y él vendrá a buscar a un pueblo listo. Un pueblo que discierne las señales. Un pueblo que ha entendido que el Apocalipsis no es un libro de miedo, sino un libro de gloria. Formas parte de ese pueblo. Hay momentos en la historia en los que una revelación lo cambia todo. Y a veces, no viene de un púlpito, sino de una excavación. O de un manuscrito antiguo. O de un hallazgo que, a primera vista, parece insignificante, pero que, a la luz de la profecía, brilla como un faro en medio de la oscuridad. Y fue exactamente eso lo que sucedió recientemente, pocos días después del ataque de Estados Unidos a Irán. Arqueólogos que trabajaban en las riberas del antiguo río Éufrates, en el territorio que hoy pertenece al norte de Irak, descubrieron durante una excavación de emergencia, motivada por la destrucción causada por los ataques en la región, una cámara subterránea sellada por milenios. Dentro de ella, entre vasijas e inscripciones cuneiformes, encontraron algo que hizo que hasta los científicos más escépticos retrocedieran en silencio. Una inscripción en piedra, escrita en arameo y persa antiguo, mencionaba una visión profética sobre una guerra que vendría del oeste, como el fuego, y caería sobre los montes de Persia. La inscripción menciona el nombre Ra'amim, que se traduce como truenos, o, más literalmente, estruendos de los cielos. La palabra se repite en patrones que resuenan con fuerza al lenguaje de las trompetas del Apocalipsis. Lo más impactante es que esta inscripción data de aproximadamente el año 500 a.C., durante la época del Imperio Persa. Aún más sorprendente es el símbolo esculpido a su lado, una estrella de 7 puntas dentro de un círculo, el mismo símbolo encontrado en algunos manuscritos apocalípticos del Mar Muerto, asociado a las 7 trompetas del juicio. Pero, espera, ¿cómo puede una civilización anterior a Juan tener visiones similares a las descritas en el libro del Apocalipsis? La respuesta es aún más inquietante. La revelación profética trasciende el tiempo. Dios siempre ha hablado. Siempre ha advertido. Y en cada generación, incluso entre pueblos no cristianos, han resonado ecos de la verdad. Como si el cielo siempre dejara rastros, marcas, indicios, para que nadie pueda decir que no fue advertido. Este descubrimiento fue rápidamente silenciado por los medios internacionales. Pero circuló entre eruditos bíblicos y teólogos como una alerta urgente. El reciente ataque a Irán puede haber activado zonas espirituales que estuvieron selladas por milenios. Puertas que estaban cerradas, se están abriendo. Y hay más. En el mismo periodo, imágenes de satélite detectaron que partes del río Éufrates, ya drásticamente reducido en las últimas décadas, se secaron aún más después de los bombardeos, revelando estructuras antiguas sumergidas, como ruinas y cimientos desconocidos. Esto coincide, de forma asombrosa, con Apocalipsis 4 y 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. La sequía del Éufrates es literal. Está sucediendo. Pero el simbolismo es profético. Un camino se está abriendo. Y no es un camino de paz. Es un corredor de conflicto, que ya comienza a ser transitado con sangre. Los periódicos y los noticieros no te van a contar esto. Pero la palabra sí lo hace. Y quien tiene discernimiento, comprende. El Espíritu Santo está revelando a los que buscan, a los que vigilan, a los que no quieren ser tomados por sorpresa. Esa cámara subterránea, con su inscripción sobre estruendos que vienen del oeste, puede ser más que un artefacto arqueológico. Puede ser un grito del pasado, advirtiendo sobre el presente, llamando hacia el futuro. Y hay otro detalle que pocos notaron. Días antes del ataque, los cielos sobre Teherán registraron extrañas actividades luminosas. Pilotos comerciales reportaron destellos anómalos, similares a relámpagos, pero sin nubes ni tormentas en la región. No fueron misiles, ni explosiones. Fueron señales. Algunos investigadores espirituales llaman a estos fenómenos manifestaciones prejuicio. Otros los vinculan a lo que el Apocalipsis llama voces, truenos y relámpagos, que siempre preceden a un movimiento de juicio divino. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: lo espiritual se está manifestando en lo natural. Y aquellos que tienen ojos para ver, están comenzando a despertar. ¿Aún crees que el ataque de Estados Unidos a Irán fue solo otra guerra en Oriente Medio? ¿O estás percibiendo que hay un engranaje profético mucho más grande que se está moviendo? El tiempo de jugar con la fe se acabó. El tiempo de vivir distraído, ciego, indiferente, quedó atrás. Ahora es tiempo de vigilar, de clamar, de buscar un entendimiento profundo en las Escrituras. Dale me gusta a este video si crees que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos.
Cada me gusta es como un toque de trompeta espiritual, anunciando que la iglesia está despertando y que aún hay voces en el desierto que proclaman: preparen el camino del Señor. Imagina por un momento que tu corazón es un portón antiguo, de hierro, que se abre con dificultad, rechinando con cada movimiento. Durante años, permaneció cerrado con llave. Cerrado por el miedo, por la distracción, por la comodidad. Pero ahora, con los truenos del fin resonando sobre las naciones, ese portón está siendo presionado. Están golpeando. Toc, toc, el rey está a la puerta. Puedes oírlo. Mientras el mundo corre hacia los refugios, los debates, los escapes de la seguridad humana, el cielo continúa clamando: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5 y 14, esta no es solo una profecía sobre naciones, es sobre corazones. Porque, antes de que Cristo juzgue al mundo, Él purifica su casa. Y antes de que el juicio alcance a los impíos, Él llama a los suyos, para que se preparen, se consagren y tomen su posición. Lo que Dios está gritando al mundo a través del ataque de Estados Unidos a Irán, a través de las revelaciones del Eufrates y de las manifestaciones en los cielos, es una convocatoria para su pueblo. No solo para estudiar profecías, sino para vivir en santidad. Para abandonar las zonas de confort espiritual. Para dejar las quejas, los vicios, las distracciones, y mirar hacia arriba. La higuera está floreciendo. Los vientos proféticos están soplando. Y quien permanece en silencio, finge no oír. Pero Dios está llamando. Te está llamando a ti. El portón de tu corazón está cerrado con llave. O ya le has abierto al Rey de Gloria para que entre. Apocalipsis 3 y 20 es una declaración de amor y urgencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está tocando. Él no fuerza la entrada. Él no derriba la puerta. Toca, gentil y firme. Él espera. Pero no por mucho tiempo. Porque habrá un momento en que la puerta se cerrará. Como en el arca de Noé. Como en las bodas del Cordero. Como en el grito de la medianoche: ahí viene el novio. Y cuando eso ocurra, será tarde para correr. Por eso, la hora de abrir es ahora. Quizás has andado alejado. Quizás tu corazón se ha llenado de frialdad, de dudas, de pereza espiritual. Quizás aún conoces las Escrituras, pero ya no oyes la voz del Espíritu. Quizás hasta hablas de profecías, pero no vives como quien las espera. Hoy, el Señor te está llamando. No para una teoría más, sino para un reencuentro. Un nuevo comienzo. Una rendición. ¿Cuántas veces el Espíritu ya ha susurrado en tu corazón durante las madrugadas? ¿Cuántas veces te ha hablado en las prédicas, en las alabanzas, en los silencios? ¿Cuántas veces te ha librado del mal sin que te dieras cuenta? Y aún así, continúas distante, como si todavía quedara tiempo. Pero escucha, el tiempo se está acabando. Necesitas decidir. Cristo volverá por una novia ataviada, limpia, despierta. No por una multitud distraída, dividida, tibia. No por un pueblo que prefiere la opinión de los hombres a la verdad de la palabra. No por aquellos que negocian sus principios por conveniencia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 2 y 13, firmes en el arrepentimiento. Firmes en la vigilancia. Firmes en la obediencia. ¿Alguna vez te has preguntado si estás listo para el regreso de Jesús? No con base en la emoción de un culto, sino en el estado real de tu alma. Si Él viniera hoy, ahora mismo, estarías preparado. Este es el momento de mirar hacia adentro. De rasgar el corazón ante Dios. De arrodillarse, no por miedo, sino por reverencia. Porque el fin de los tiempos no es solo un espectáculo apocalíptico, es el llamado más intenso que Dios jamás le ha hecho a la humanidad para que se vuelva a Él. Recuerda, el mismo Dios que permitió el diluvio, también construyó el arca. El mismo Dios que envió fuego sobre Sodoma, también salvó a Lot. El mismo Dios que vendrá con juicio, vendrá también con gloria, para aquellos que lo esperan con amor. Por eso, si hay pecado, abandónalo. Si hay orgullo, quebrántalo. Si hay frialdad, clama por fuego. Si hay sueño, despierta. Porque la noche está avanzada, y el día se acerca. Y los que pertenecen al día no pueden vivir como hijos de las tinieblas. No esperes el próximo culto, el próximo video, la próxima señal. El Rey está a las puertas. Y Él viene a buscar a los suyos.
Tu corazón está listo. Entonces dile ahora, en silencio o en voz alta, heme aquí, Señor. Dilo con fe, con sinceridad. Porque ese simple clamor puede cambiar el destino eterno de un alma. La tuya. Todo lo que hemos visto hasta ahora apunta a una sola realidad: las profecías no están dormidas. Están vivas, pulsando, cumpliéndose ante nuestros propios ojos. El ataque de Estados Unidos a Irán, el Éufrates secándose, los hallazgos arqueológicos, las manifestaciones celestiales, todo esto resuena como trompetas espirituales, llamando a la Iglesia a la vigilancia. El Apocalipsis no es un libro lejano. Es una carta urgente, una alerta de amor, un llamado a la preparación. Y, sobre todo, una promesa gloriosa: Jesús está volviendo. En medio de la guerra y el caos, hay una voz que todavía habla. En medio de la oscuridad, una luz que jamás se apaga. El Cordero que fue inmolado, ahora reina. Y Él está reuniendo a su pueblo. Un pueblo que no teme al fin, porque ya ha sido alcanzado por el principio de la vida eterna. No fuiste llamado para vivir con miedo, sino para estar despierto. No fuiste creado para ser un espectador de los eventos finales, sino un participante de la gloria que ha de venir. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque el cielo te ha convocado. El tiempo de jugar con la fe se terminó. El tiempo de estar sobre el muro se acabó. Ahora es tiempo de afirmar los pies sobre la roca. De alimentarse de la palabra. De andar en santidad. Porque la novia necesita estar lista. Las vestiduras deben estar limpias. La lámpara debe estar encendida. El mundo se derrumba, pero el reino de Dios se está levantando. ¿Y qué es lo que ve el cielo en ti hoy? ¿Un hijo atento o un siervo distraído? ¿Un guerrero de rodillas o alguien que corre tras el mundo? ¿Un corazón sellado o un corazón rendido? No importa lo que fuiste hasta hoy. Importa lo que eliges ser ahora. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. Todavía hay salvación. Pero la puerta se está cerrando, y es necesario cruzarla mientras todavía está abierta. Por eso, si este mensaje te habló, comenta ahora, heme aquí, Señor. Decláralo como un acto de fe. Como una señal al cielo de que estás entre los que oyeron, creyeron y decidieron responder. Dale me gusta y comparte este video si sientes el peso y la verdad de lo que ha sido revelado. Porque cada me gusta es una llama que enciende otra alma. Cada vez que lo compartes, es una semilla profética que se lanza. Y suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo mensajes como este. Porque el viaje aún no ha terminado. Los sellos todavía se están abriendo. Los cielos todavía están hablando. Y tú necesitas estar atento, alineado, preparado. Después de todo, en cualquier momento, el cielo se abrirá. Y aquel que lo prometió, vendrá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá.